Bueno, pues estoy aquí otra vez. Lamento mucho que se han quedado algunas personas casi con una de ellas con la palabra en la boca, pero es que se nos está yendo un poco el tiempo y tenemos que seguir. Ese que ha tirado eso es uno de los ponentes que viene ahora. Bueno, pues como decía, vamos a seguir. Yo anoche estaba repasando la preparación del debate que vamos a tener a continuación, la mesa redonda o la charla, cuando me encontré con una información que al menos para mí es bastante preocupante. Resulta que los mensajes con contenidos polarizados, aquellos que nos llevan a los dos extremos, pueden causar la misma adicción que algunas drogas. Según un estudio que estuve leyendo anoche, como les decía, los mensajes incendiarios propios de sociedades polarizadas resulta que generan en nuestro organismo la activación de sustancias como dopamina o endorfinas, que actúan sobre los mismos receptores y activan los mismos receptores del cuerpo humano y hacen que el lector o el espectador genere adicción a su consumo, como ocurre con drogas como la cocaína. O sea, estamos hablando de información, estamos hablando de leer periódicos, de escuchar la radio, de ver la televisión y estamos hablando de cocaína. No sé, a mí, como digo, me pareció muy preocupante todo esto, ¿no? Resulta que hoy 1 de cada 4 personas está expuesta a la polarización extrema, que como decía es esa que nos lleva a la radicalidad, ¿no? O estás aquí o estás allá, ¿no? Pero no hay término medio. Pero resulta que en 2040, dentro de unos años, esta cifra ascenderá a 2 de cada 4. Es decir, el 50% de la población estará expuesta a la polarización extrema. Este estudio apunta que la salida para una sociedad menos polarizada y más democrática está en la inversión pública en espacios seguros que incentiven el diálogo abierto y que garantice el acceso a la información. Y fue justo en ese momento, anoche mismo, como les contaba, cuando me di cuenta de que eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí. Este congreso nos permite reflexionar sobre los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, aunque con la esperanza de que esa transformación nos haga a todos un poco más humanos, como reza el título de este congreso. Pues bien, para tratar de este asunto desde el punto de vista de la comunicación, van a intervenir ahora 3 personas que les van a hablar a ustedes de mentiras, secretos y curiosidades. Y cuando les escuchen a ellos sabrán qué quiero decir exactamente. Pues bien, ellos son Inocencio Arias, Manuel Cerdán y Teresa Viejo. Gracias. Sentaros allí. Gracias. Yo aquí o allí. Sí. Aquí. ¿Poner aquí? Gracias y buenos días. Buenos días. Bueno, pues como les decía, ellos 3 están aquí para hablarles de 3 temas que aparentemente a lo mejor no tendrían mucho que ver, pero que están íntimamente ligados. Les voy a presentar muy brevemente porque también creo que necesitan poca presentación, pero bueno. Inocencio Arias es diplomático de carrera y ha ocupado cargos muy relevantes en la diplomacia española. A partir del año 68 tuvo distintos puestos en legaciones como Bolivia, Argelia y Portugal. En el Ministerio de Asuntos Exteriores dirigió la Oficina de Información Diplomática con gobiernos de UCD, del PSOE y del Partido Popular. Fue también secretario de Estado durante el gobierno de Felipe González.
En el 97 fue nombrado representante de España ante las Naciones Unidas y más tarde fue elegido presidente de la Asociación de Embajadores ante la ONU y presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo, y posteriormente fue también cónsul en Los Ángeles. Ha participado en numerosísimas cumbres internacionales, ha realizado unos 125 viajes oficiales acompañando a sus majestades los reyes, presidentes del gobierno y ministros, ha impartido clases de relaciones internacionales en varias universidades, fue director general del Real Madrid entre 1993 y 1995 y es autor también de numerosos libros, entre ellos pues, Confesiones de un diplomático, Los presidentes y la diplomacia. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, Con pajarita y sin tapujos, y Esta España nuestra, que además si alguno de ustedes tiene interés, pues pueden adquirir el libro, lo pueden ver aquí fuera ahora cuando salga. Y una curiosidad, él es un gran amante del cine y por si no lo sabían, ha interpretado papeles en unas 13 películas bajo la dirección de Manolo Summers, Antonio del Real, Luis García Berlanga y José Luis García. Y además colabora habitualmente con distintos medios de comunicación. Inocencio. Muy buenos días. Agradezco al presentador la amable presentación que ha hecho de mí y a los organizadores del Congreso por invitarme aquí por segunda vez. Es un placer estar en Alicante. Yo estudié aquí 7 años en Orihuela y conozco la provincia, tengo infinidad de amigos y me encanta venir. Voy a hablar de la mentira en la política. Vallés ha hablado muy elocuentemente de que es preciso ir con la verdad por delante en los medios de información y yo diría que lo mismo ocurre en la política, pero no está ocurriendo así. Y como estoy jubilado, me voy a mojar y diré nombres. La mentira en la política ha existido siempre, lo que ocurre es que ahora se ha recrudecido. Ha existido siempre, podríamos dar incluso algunos ejemplos históricos que afectan a España y de forma seria. Por ejemplo, la guerra del 98, la guerra que nosotros tuvimos con Estados Unidos, nuestro gran aliado de ahora, fue una guerra en que salimos derrotados, pero estuvo basada en una enorme mentira. Un buque de guerra americano fue volado, estalló por los aires en un puerto cubano. Cuba era una provincia española en ese momento. La prensa americana nos culpó a nosotros, era totalmente falso, España no tiene nada que ver, el gobierno americano no aceptó una comisión de investigación y tuvimos una guerra que perdimos y a causa de ella perdimos Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Hay otros muchos ejemplos en la historia que nos afectan. La guerra franco-prusiana del año 1870, que cambió un poco el mapa de Europa, estuvo basada en las pretensiones al trono de España de pretendientes austriacos, franceses, etcétera, y estuvo basada, la declaración de guerra, estuvo basada en una enorme mentira. El canciller, el primer ministro alemán, envió un telegrama a su gobierno que fue filtrado a la prensa en la que decía falsedades sobre lo que había dicho el embajador francés. Así podríamos decir, por ejemplo, en la historia, pero como quiero ceñirme en la actualidad, solo mencionaré por último el caso de la guerra de Irak. La guerra de Irak, en la que en España hubo un clamor de indignación porque España participaba en la guerra. Yo lo viví de cerca, yo era embajador en la ONU en ese momento, apoyé a Estados Unidos, como me decía el gobierno, y yo encontré muy legítimo que el pueblo español, o muchos españoles, no todos, pero muchos, las manifestaciones eran muy numerosas, estuvieran indignados porque España participara en la guerra. Lo encontré. Ahora bien, el hecho en sí es loable. España es un país pacifista y era muy bonito. Solo que todo lo que se nos contó y lo que enardeció a la gente era en buena medida o parcialmente falso o rotundamente falso. Y cito 4 datos sobre el conflicto. Primero,
lo de que España estuvo en la guerra es totalmente mentira. Eso es lo que una parte de la izquierda hizo circular, pero Aznar no envió soldados a la guerra. Los soldados que envió Aznar a Irak fueron después de la guerra. Por lo tanto, primera mentira. Segunda mentira, la ONU condenó la intervención americana y en consecuencia estaba censurando a España y a Gran Bretaña y a Polonia y a los países que apoyaban a Estados Unidos. También es mentira. La ONU nunca se pronunció sobre la guerra, ni la favoreció, ni la bendijo, ni la condenó. Tercera mentira es que Bush, con la ayuda de Aznar y el primer ministro británico Blair, se habían inventado lo de las armas de destrucción masiva para justificar la guerra. Tercera mentira. En aquel momento Saddam Hussein las había destruido, pero no se sabía que las había destruido y las había utilizado en los años anteriores contra Irak y contra su propia población. Por lo tanto, no se inventaron los armas de destrucción masiva. Y la última, ya en el reinado zapateril, en el reinado de Zapatero, es que las tropas españolas en Irak había que retirarlas porque estaban en situación ilegal según la legislación internacional. Cuarta mentira. Las tropas españolas había que retirarlas porque Zapatero lo prometió en la campaña electoral. Tenía todo el derecho de hacerlo, de decirlo y de hacerlo. Pensaba que no tenían que estar allí y no se le puede criticar. Ahora, sí se puede criticar que las razones que se dieron era la que acabo de decir, que estaban en situación ilegal. Es totalmente mentira. Las tropas españolas en Irak estaban en una situación totalmente legal, apoyadas en una resolución de la ONU que bendecía que estuvieran las tropas extranjeras allí e incluso pedía que acudieran más países a estabilizar Irak. Como yo estaba en la ONU, yo estuve en la votación en que se votó, nadie me puede rebatir esto. Pero en fin, alejémonos de la historia, vamos a la actualidad actual. Cuando se dice con frecuencia que en España la sociedad está aletargada, que no se preocupa de los temas que son de verdad importantes, como señalaba Vicente Vallés, que si están entretenidos con esto, con la selección española de fútbol, todo, yo el primero, estamos entretenidos, pero no hay que olvidar otros temas prioritarios, o que estamos entretenidos sobre si Tamara la engañó este señor, no la engañó, si era una sortija lo que le dio, o una pulsera, es decir, temas un poco banales para nuestro día a día. Pero yo creo que aparte de que esté poco o mucho aletargada, es que estamos viviendo una época de mentiras. Y como he dicho que me voy a mojar, voy a citar 4 ejemplos que están en parte apoyados en 4 mentirosos de postín, que son el primero, el señor Putin, el segundo, el señor Trump, el tercero, el señor Johnson, primer ministro británico, y el cuarto, por no quedarnos fuera, el señor Pedro Sánchez. Bien, entonces empezaré con Trump. Como ya está, no es un cadáver político, pero está tocado del ala, no conviene estarse mucho tiempo con él. Pero desde luego, si medimos el número de mentiras dichas durante su periodo presidencial, nos quedaríamos pasmados. Hay un periódico norteamericano, el Washington Post, que le contó 12.000 mentiras en 4 años. 12.000 mentiras. Pocas, grandes, pequeñas, maquilladas, falsedades de una u otra forma. Pero como digo, no conviene detenerse en él, pero lo sorprendente es que ganó unas elecciones y que sigue diciendo que las elecciones que perdió están falsificadas, con lo que está diciendo otra mentira. Luego pasamos a Johnson, que tampoco me detendré mucho en él, el primer ministro británico, que ha caído por una mentira. Este señor es un señor muy listo, muy simpático, muy ingenioso, que era capaz, cuando era periodista, de decir cualquier cosa. Por ejemplo, escribió que Gran Bretaña tenía que salir de la Unión Europea porque les imponía a los británicos cosas totalmente absurdas y humillantes. Por ejemplo, les imponía que solo pudieran vender en Gran Bretaña preservativos de un cierto tamaño, y ese tamaño a lo mejor no era el adecuado para los británicos. Era toda una sandez, Pero lo pillaron cuando la pandemia, prohibiendo que hubiese la menor fiesta o la menor reunión de más de 5 o 6 personas, y él celebró una fiesta nada menos que en Downing Street, en la sede
de su partido. Era un gran mentiroso, menos que Trump, pero un mentiroso, pero esto lo pillaron y por fin cayó. Y ahora entro en Putin. Putin es un personaje curioso, un autócrata, autoritario, y que ha invadido Ucrania y creado una guerra en la que debe haber ya aproximadamente 200.000 muertos, aparte de que ha planchado el país, ha planchado Ucrania. Hay ya multitud de ciudades, es como si aquí de pronto hubiese una guerra y Valencia ya no tuviera luz eléctrica, luego Alicante no tuviera agua potable, etcétera, etcétera. Está planchando el país. Está todo basado en una mentira, en una falsedad. Él ha invadido a Ucrania diciendo que Estados Unidos le estaba proporcionando armas terribles a Ucrania para que atacara a Rusia y que eso él no lo podía permitir. Eso es falso. Y la razón por la que ha invadido Ucrania es porque él está creído, está convencido, y en eso no miente, está convencido de que Ucrania forma parte de Rusia, que es una provincia rusa y que es absurdo que pretenda ser independiente. Se olvida, por cierto, de que hace unos años su gobierno firmó que respetaría la integridad de Ucrania, que no la invadiría el día que Ucrania cedió las armas nucleares que tenía. Es decir, es un farsante, un mentiroso. Lo malo es que tiene un enorme poder, porque tiene un enorme poderío militar, económico no tanto, pero enorme poderío militar, y aunque no va a ganar la guerra, sí puede dejar a Ucrania totalmente planchada, que se va a recuperar en 20, 30 o 40 años. Pero un gran mentiroso. No me extiendo sobre otras muchas mentiras que ha dicho. Dijo que no invadiría a mediados de febrero, invadió 8 días más tarde, dijo que no atacaría a la población civil y está atacando, como la batalla militar no la ha ganado, está atacando sistemáticamente a la población civil, bombardeando escuelas, han robado hasta de los museos de Ucrania, todo lo que hay en los museos se lo han llevado a Rusia, se han llevado personas, en fin, un farsante peligroso. Y ahora entro, por razón del tiempo, toco nuestro presidente y un tema que no podemos olvidarnos de él, que son los separatistas catalanes. Empezaré con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un mentiroso, no tengo la menor duda, un mentiroso contumaz. ¿Por qué es un mentiroso? Porque, según dicen sus enemigos, quiere mantenerse en el poder a toda costa. Pues probablemente no entro en eso, pero es un mentiroso, entre otras razones, en mi opinión, y lo digo claramente, porque es el político español de los últimos 150 años que tiene menos escrúpulos. Él, efectivamente, con tal de seguir en Moncloa, no digo que esté robando, no, para nada, no lo digo, ni se me ha ocurrido nunca, no digo que esté matando, no, digo que por mantenerse en el poder no tiene escrúpulos. Es capaz de aliarse con quien sea. Yo estoy convencido de que si en España se crease un partido islamista que fuese presidido por el hijo de Bin Laden y que fuera tan terrorista como su padre, si ganase 4 diputados porque pudiesen votar ya todos los marroquíes, los argelinos, todos los musulmanes que hay en España, y esos 4 diputados Sánchez lo necesitara, Sánchez pactaría con él. Es decir, que escrúpulos no tiene mucho, pero hay que dar ejemplos para no parecer que uno es tendencioso con Pedro Sánchez. Hay que dar ejemplos. Bueno, empecemos por la tesis que le aprobaron. Es una tesis que es una farsa, una tesis llena de plagios, una tesis cosida, mal cosida, unos párrafos con otros, una cosa que las personas que lo han leído han dicho que tiene poco que ver con la verosimilitud y con la honestidad ética para escribir una tesis. Pero luego pensemos cuando dijo repetidamente: yo no voy a pactar nunca con Bildu. Creo que eso repita 5 veces, que eso repita 100. Bueno, claro, efectivamente, pactar con Bildu, los descendientes de los etarras, era un poco duro para una persona del PSOE, no de un partido extremista, del PSOE, que en el momento de Felipe González era un partido que hizo muchas cosas buenas para España, que vertebró a España. Ahora Sánchez la desvertebra probablemente, pero en fin, lo dice, y a los 8 días pacta con Bildu, y en varias votaciones en las Cortes ha pasado con los votos de Bildu. Dijo que no podría nunca pactar con Iglesias porque estaría desvelado, como la mayor parte de la población no podía dormir por las noches. Pactó a los 7
no antes, pactó a los 2 días con Iglesias y está metido en la cama con Iglesias en sentido figurado, por supuesto. Y luego de otras cosas, podríamos estar, bueno, muchísimos más detalles, pero detengámonos en la pandemia. En la pandemia, la actitud de nuestro gobierno, trato de decir hechos, no decir impresiones, porque, por ejemplo, yo podría tratar de rebatir, pero no merece la pena, yo sería entrar ya en política pura, cuando Sánchez o su gobierno dicen que estamos en un momento bueno en España y que somos el centro de muchas cosas de atención mundial, están diciendo tonterías infantiles. España tiene el índice de paro, uno de los 2 más altos de Europa. España, de los países que deben dinero a los bancos, es el segundo también de Europa. España tiene una tasa de abandono escolar que da miedo. La tasa de paro juvenil es la más alta de Europa. Bueno, pues entonces, claro, esto no se puede decir que estemos muy bien. Internacionalmente no somos tampoco lo que dice Sánchez cuando dice en voz alta que en Ucrania estamos teniendo una actitud ejemplar. Es totalmente falso. En Ucrania, en relación a los países que le están ayudando a Ucrania, estamos no el último, pero sí en la cola. Y, por otra parte, estamos comprando más petróleo que nunca a Rusia, que es la enemiga de Ucrania, y con eso lo que le estamos pagando a Rusia, Rusia está pagando la guerra que está haciendo contra Ucrania. Y España, con Bélgica, son los países de Europa que más han aumentado sus compras de petróleo o gas ruso. Por lo tanto, pero en fin, estos son apreciaciones, pero ahí no sabemos si está mintiendo o no. Dice una frase general que es muy interpretable. España está en buen momento, es cuestionable. Pero vamos al caso de la pandemia, por terminar con Pedro Sánchez. En la pandemia el gobierno nos mintió en las cifras. Nos mintió. Cuando iban 50.000 muertos decían que iban 32.000 y cuando iban 70.000 decían que iban 49.000. Es decir, nos mintió. Cosa que no es el único gobierno que lo ha hecho, pero es de los pocos gobiernos que lo ha hecho. Una vez más, no es que seamos los peores, pero estamos entre los peores. Y luego hubo un hecho que si lo hubiese realizado el Partido Popular, el Partido de Adolfo Suárez o cualquier otro partido que no fuera el Partido Socialista o el Partido Sanchista, porque hay que llamarle más bien Partido Sanchista, esto habría creado una indignación, un clamor de indignación, y es la manifestación feminista del 8 de marzo. Que se montara una manifestación feminista el 8 de marzo, a mí me parece bien. Efectivamente, hay que buscar por todos los medios que aún las islas de desigualdad que hay entre la mujer y el hombre en España desaparezcan. ¿Por qué va a haber la menor desigualdad? Es que no tiene que haber la menor desigualdad. O sea que la manifestación, en un principio, es una buena idea. Ahora bien, montar una manifestación en 20 ciudades españolas jaleada por el gobierno, cuando el gobierno sabía y nos mintió que la epidemia existía, es un acto suicida, es un acto poco ético, es un acto inmoral. El gobierno sabía por 2 conductos, por la Unión Europea y por la Organización Mundial de la Salud, y lo han reconocido posteriormente 2 o 3 ministros, que había una pandemia ya corriendo por Europa, muy contagiosa con los contactos cercanos, muy contagiosa. Y sin embargo no vaciló por una causa política, no vaciló en montar y jalear 20 manifestaciones e ir personalidades importantes. ¿Qué hubiese dicho el Partido Socialista y habría llevado razón Sánchez si en condiciones similares Aznar o Rajoy monta una manifestación en contra del aborto, sabiendo Aznar y Rajoy que había una epidemia circulante? Habríamos pensado que estaban locos y que no son inmorales. Y termino porque es el problema que a mí me parece políticamente, después de haber vivido muchos años en el extranjero, yo he pasado muchos años en el extranjero, ¿y cuál era mi trabajo? Defender a España, lo hiciera bien o lo hiciera mal, para eso me dedicaba yo. Bueno, pues ahora España tiene una amenaza constante de ruptura de la integridad española, de la unidad española. Y en este momento, ¿dónde está focalizada esa amenaza? Está focalizada en Cataluña y los separatistas catalanes. ¿Y qué dicen los separatistas catalanes? Dicen de principio a fin un atajo de mentiras. Por ejemplo, cuando hablan de los países catalanes, da la impresión de que Cataluña fue un reino muy influyente que fue destruido o derrotado por Castilla. Es mentira. Cataluña nunca ha sido un reino. El reino era Aragón y en algún momento Mallorca. Y es más, mis compañeros del Vaticano me dicen que en la historia ha habido embajadores de Aragón
aparte de embajadores de Castilla y de España, acreditados ante el Papa, ante la Santa Sede, ante el Vaticano. Nunca hubo un embajador de Cataluña. Porque Cataluña no existía, era un condado. Esa es la primera mentira que cuentan en las escuelas catalanas. La segunda mentira histórica es que hubo una guerra en 1714, que la hubo ciertamente, no solo en España, sino en Europa, por el problema de la sucesión al trono español. Se había muerto el rey Carlos II, el último Austria, entonces en su testamento dijo que dejaba el reino de España, se podía legar los reinos a un príncipe francés. Entonces en Europa hubo un movimiento de Austria y otros países en contra de eso porque no querían tener en Francia y en España a dos reyes de la misma familia. Entonces hubo una guerra a la que se unieron ciertas provincias españolas y varias partes de Cataluña, una parte importante de Cataluña, que querían que en España no viniera el rey francés, que viniera un príncipe austriaco. Y entonces en todas las proclamas de la época de los catalanes que se alzaron contra el rey francés, se dice textual y taxativamente, que nosotros nos levantamos porque en España, en nuestra patria España, debe reinar un príncipe austriaco y no un príncipe francés. Es decir, estaban luchando, perdieron, estaban luchando esa parte de Cataluña, no toda Cataluña, estaban luchando porque en España hubiese un rey austriaco, porque no llegase Felipe, el que fue el antecesor del rey Juan Carlos y del rey Felipe actual. Pero nada de que estaban luchando por la independencia de Cataluña. Segunda mentira que se aprende y se mama en los manuales catalanes. Y luego, en la actualidad, modernamente, lo que nos dicen con frecuencia los separatistas catalanes es todo un conjunto de tópicos falsos, embustes, mentiras. Por ejemplo, España nos roba. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo le robamos? ¿Cómo le robamos? ¿Prohibimos que se vendan productos catalanes en Murcia o en Huelva o en Santiago de Compostela? No. Los comercios españoles están llenos de productos catalanes, llenos de productos, mucho más que de productos murcianos o de productos andaluces. Por lo tanto, estamos favoreciendo a que los catalanes vendan. Y luego, cuando si vamos a Cataluña no compramos nada? No, señor, ¿en qué lo fijamos? ¿Que les ponemos más impuestos que a los de Almería o a los de Segovia? No, en absoluto, todo lo contrario. Este gobierno, el gobierno de Sánchez, es más propenso a favorecer económicamente con el dinero que llega a Europa o con el dinero de cualquier otro dinero, es más propenso a favorecer a Cataluña, tal vez porque necesita los votos, que más propenso que a favorecer a Alicante o a Murcia o a Almería. Bien, y luego, si examinamos la historia, nos daremos cuenta de que con mucha frecuencia en la historia de España, las leyes aduaneras, fiscales, es decir, ¿qué producto al entrar en España paga impuestos y no paga impuestos? Y en consecuencia es más caro si paga impuestos. Pues con frecuencia las leyes han sido hechas a imagen y semejanza de los productos catalanes. El novelista francés Stendhal, el autor del Rojo y el Negro y de La Cartuja de Parma, un novelista espectacular, de los mejores de la historia, hizo un viaje a Barcelona en 1821 y decía que encontraba a los catalanes un pueblo muy sensato y muy justo, pero que en el tema aduanero eran un poco peculiares, eran un poco particulares, que cuando un producto inglés entraba a España, decía literalmente una vara de lana, un metro de lana, de tejido de lana, tenía un impuesto muy gordo porque los catalanes habían forzado a Madrid a que lo pusiera y entonces ese producto se vendía en España mucho más caro que un producto hecho en Galicia o hecho en Alicante porque el inglés le habían puesto unos impuestos que duplicaba o triplicaba su precio. Esta idea ha sido repetida, Fernández Flores, el autor gallego, la expuso también y a lo largo de la historia Franco instaló la SEAT en Barcelona, la pudo instalar en Valencia, como se empezó en un minuto, la pudo instalar en Guadalajara, la instaló en Valencia y podríamos dar 28.000 ejemplos de casos en que no solo se perjudica a Cataluña, sino que se ha favorecido. Pensemos... Inocencio, sí. Nos vamos a quedar sin tiempo para el debate. Pues termino ya. Termino con el ejemplo del AVE. La primera comunidad española
que tuvo las 4 capitales unidas por el AVE, algo que es importantísimo, fue Cataluña. Sin embargo, mi provincia, Almería, para ir de Madrid a Almería, yo cuando voy en tren tardo 6 horas y cuarto. Y los almerienses no se levantan en armas diciendo que España los sofoca o los aplasta. Y sin embargo, los catalanes están con el agravio permanente, los separatistas catalanes, no los catalanes en general. Gracias. Muy bien. Pues de las mentiras pasamos a los secretos. Manuel Cerdán es periodista y además está especializado en periodismo de investigación. Es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y ha dado clases también en la Universidad Camilo José Cela. Trabajó en la revista Interview entre 1980 y 1989 para pasar después a Cambio 16, donde fue redactor jefe de investigación. Pero sobre todo habría que destacar de él que durante una década trabajó en el diario El Mundo dirigiendo la sección de investigación, concretamente desde 1994 hasta 2004, donde firmó algunas de las exclusivas más polémicas e impactantes de aquella época. Si hacen memoria y recuerdan ahora algunos de los casos de corrupción más sonados de nuestro país durante esos años, les aseguro que la mayoría de ellos salieron a la luz gracias a su trabajo. Y no los voy a citar porque son decenas y decenas de casos. Posteriormente volvió a la revista Interview como director entre 2004 y 2008 y allí fue responsable también de exclusivas como la entrevista a Francisco Paesa mientras estaba oculto en París. Pasó seguidamente a dirigir el programa de Telemadrid Objetivo 4 y en la actualidad publica sus investigaciones periodísticas en OK Diario. Por cierto, si alguno de ustedes quiere saber más sobre las relaciones entre el rey Juan Carlos y Corina Larsen, es posible que Manuel Cerdán sea de las personas que más sepa en nuestro país de ese asunto, aparte de los dos implicados y los servicios de inteligencia del Estado. En televisión, desde la década de 2000 ha sido contertulio habitual de espacios informativos en Telecinco, Televisión Española o Telemadrid. Es coautor de los libros El caso Interior, El origen del GAL y Lobo. También ha escrito Paesa, El espía de las 1000 caras, Matar a Carrero, La conspiración y su primera novela, El informe Jano. Precisamente el libro sobre el espía Paeso ha servido de base para la película El hombre de las 1000 caras. Además, sus reportajes le han valido premios como el León Felipe a la libertad de expresión, el del Club Internacional de Prensa y un ARI al periodista del año, entre otros muchos. Manuel, muy bien, cuando quieras. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. Para mí también es un placer estar aquí en mi tierra y sobre todo cuando empecé a trabajar aquí muy cerquita en la calle Quintana, en el diario Información, en 1975, que ya han pasado unos cuantos años. Mi amigo Chencho me lo ha puesto en bandeja porque él ha hablado de la mentira y yo os voy a hablar de la verdad y sobre todo cuando la intentan ocultar. Y sobre todo de la verdad como un elemento vehicular e imprescindible, y más estando aquí en un congreso de transformación social y humana, que es algo verdaderamente importante. La verdad que sirve para trasladarle a nuestras generaciones futuras lo que es la verdad histórica de un país. Y eso los periodistas, los historiadores, los profesores, las asociaciones ciudadanas tienen un papel importante. Normalmente el poder ejecutivo se resiste a lo que es la desclasificación, el conocimiento de esos documentos secretos que guardan, yo los he visto, algunos los he podido publicar, los he podido desvelar, otros no, otros me han traído problemas judiciales, afortunadamente los he ganado todo, pero esa transparencia y esa colaboración del Ejecutivo para que el ciudadano español pueda trasladar a las futuras generaciones lo que ha vivido un país sin renglones torcidos, sin manchas, sin páginas en blanco, esa es una labor muy importante para que una sociedad sea más democrática y más madura
y eso nos da esa calidad de otros países. Y entro en materia. En España existe una ley preconstitucional del año 1968, que han tenido 44 años para derogarla. Todos los gobiernos, no señalo a uno u otro, los gobiernos de UCD, los gobiernos del Partido Popular, los gobiernos socialistas, pero esa ley está vigente, excepto algunas modificaciones que hicieron en el año 78, y que es la ley que provoca ese santo santorum de la verdad en este país, de ocultar la verdad, más bien. Por ejemplo, antes Vicente Vallés ha hablado de su trabajo periodístico, pero cuando los periodistas, y yo que soy escritor también, nos afrontamos a sacar adelante un proyecto como uno de los libros que más satisfecho me encuentro, que es Matar a Carrero, la conspiración, en el que intento contar el arranque de la transición, que fue el magnicidio contra el entonces presidente Carrero Blanco. Aquel magnicidio fue en el año 73. 6 años antes se publicó la ley y se aprobó la ley que nos impide conocer los secretos del Estado para conocer lo que es las tripas de la democracia y de lo que ha ocurrido en España en los últimos 45, 48 años. Por ejemplo, tenemos el propio atentado de Carrero Blanco. Para yo hacer esa investigación, no se pueden imaginar ustedes las dificultades y los problemas para acceder a la documentación oficial que estaba sellada como secreto de Estado, afectada por esa ley del año 68. El atentado de Carrero es un atentado que queda todavía en el aire, muchísimos flecos que no hemos podido desvelar ni los historiadores ni los periodistas y que están ahí y con esa diferencia de años podrían ser totalmente desclasificados. Pero es que no nos paramos ahí. Es que después hemos tenido grandes acontecimientos en la transición que siguen ocultos y que el español no conoce. El 23F. El 23F es un hecho histórico que ahora no proporcionaría ninguna desestabilización política ni ningún problema en los españoles, porque la mayoría intuimos y sospechamos lo que ocurrió. Pero como a mí me interesa la verdad, y en este caso la verdad está en los documentos, ¿pero qué tendría de peligro que se pudiera difundir la tarde del 23F todas las conversaciones telefónicas entre Tejero con Milán del Boz o con el general Armada? Hoy día el español tiene una madurez para asimilar eso y muchísimo más. Pues ahí lo tienen ustedes, oculto y sin que haya habido ninguna iniciativa para que eso se desvele y se pueda revelar públicamente y que los españoles sepamos lo que ocurrió. Yo tuve la suerte de conseguir otro paquete de grabaciones que emitió Antena 3, que eran las conversaciones de Tejero con uno de sus contactos que hacía de puente con el general Milán, que era el sindicalista del sindicato vertical García Carrés, en el que hablan continuamente a través de un teléfono privado, pero la centralita de las Cortes es la que de alguna manera centralizó todas las llamadas que allí se recibieron. Luego, todo eso debe estar registrado y además de eso, los informes que hicieron en su momento los servicios secretos. Entonces, eso es de vital importancia para que, si nosotros, que hemos vivido de manera intensa la transición y hemos vivido ese hecho histórico, tengamos un conocimiento, pero que también lo traslademos a las futuras generaciones para saber qué ha ocurrido en España. España es un caso muy peculiar. He hablado de que la ley es del año 68 a la actualidad, con una constitución democrática, son 44 años. Pero es que España es tan peculiar que en la edad de algunos de los que estáis aquí, en este foro, han ocurrido, pero es que una monarquía, república, guerra civil, dictadura, 30 y tantos años de dictadura, un magnicidio, unas elecciones y en una época del Frente Popular o de la República,
2 partidos ganaron las elecciones, la CEDA en el 33 y el Frente Popular en el 36. Todo eso en 44 años. Los 44 años que estamos reclamando nosotros para que se sepa cuál ha sido la historia reciente de España. O sea, de un vértigo, pero de un vértigo espectacular. O sea, eso no ocurre en ningún país, que en 44 años se produzcan una serie de acontecimientos de esa envergadura. La Constitución del año 78, que abrió las ventanas al aire democrático para este país, no resolvió muchas cosas y en este caso tampoco lo que es lo de la verdad histórica. A mí no me gusta utilizar el término memoria histórica, me gusta más lo que es la verdad histórica. Hace unos días, he anotado por aquí la frase, el presidente Felipe González en un acto que organizó con Pedro Sánchez y Zapatero, daba una definición de la verdad y decía, en democracia la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Y a mí me llama la atención esta frase porque para mí la verdad tiene que ser algo único, insoslayable, basado en documentos. La verdad no se puede votar en unas urnas por mayoría absoluta, lo que decían los ciudadanos. Es que esa es la manera de presentar lo que un político quiere que se convierta en la verdad, en amoldarla a través de la propaganda y crear un sustrato de lo que es la opinión pública para crear una verdad que nace de una mentira. Lo acaba de comentar y explicar antes muy bien el diplomático Chencho Arias de manera brillante. La verdad es igual en la democracia como en las dictaduras. No tiene doblez, no tiene ningún tipo de arista. ¿Es o no es? Y los periodistas que durante tantos años nos hemos dedicado a esta profesión, partiendo de lo que es el hecho informativo basado en una realidad, en unos documentos, pues hemos tenido esa formación o esa deformación, pero bastante zoquetuda para poder siempre que nuestras informaciones estén basadas en hechos muy reales. En estos 44 años de democracia con Constitución, que ahora vamos a celebrar dentro de unos días, los ejecutivos, los gobiernos españoles solamente, asómbrense ustedes, solamente han desclasificado 8 documentos. Y a ver si me acuerdo cuáles son los 8. El primero, uno en el que yo tuve mucha parte de mucho protagonismo porque anteriormente los había publicado en el diario El Mundo, que son los papeles del CSIC. Esos fueron, bueno, y se han desclasificado 8 documentos por orden judicial, no por iniciativa política, y sobre todo por presión periodística también. Los 8 documentos, muy rápido. El primero, los papeles del CSIC, en el que implicaba al gobierno de Felipe González en la guerra sucia de los GAL, fue desclasificado por una orden del Tribunal Supremo y Aznar, después de negarse en un Consejo de Ministros a desclasificarlos en el año, bueno, creo que fue uno de los primeros meses de su gobierno, en el año 96, en el año 97 se vio obligado a desclasificarlos. Segundo documento, 11M. Hay hasta 4 documentos del 11M que también judicialmente fueron desclasificados. Unos para la Comisión de Investigación del Congreso y otros para el sumario que se investigó en la Audiencia Nacional. Ya llevamos 4 y 1, 5. El sexto, el accidente del helicóptero Cougar en Afganistán, en el que murieron varios militares, también se desclasificó el documento. Y después, otro documento que yo creo que es el único que no tiene una exigencia judicial, fue los desaparecidos de España en Argentina, que yo no sé si Chencho se acordará de eso, que el consulado y la embajada española colaboró para desclasificar una serie de documentos para, de alguna forma, reivindicar a aquellos españoles que habían desaparecido. Y el último documento que se ha desclasificado es uno relacionado con la investigación de la Kitchen, de la investigación de la Audiencia Nacional. Eso es todo. No se han desclasificado documentos, ni sobre el crimen de la calle Atocha. No se han desclasificado documentos sobre los enfrentamientos en Montejurra en el año 76. No se han desclasificado documentos sobre la colza. Ya no me hablo de temas políticos, sino también sociales. No se han desclasificado documentos ni sobre el tema de la guerra sucia de los GAL, que ahí hay muchísima información.
no se han desclasificado documentos sobre los grandes, el 23F, que ha habido un proceso judicial, hubo un proceso judicial bastante importante. Luego, el periodista, cuando se encuentra a la hora de llevar a cabo una investigación con ese muro, tiene que recurrir a otras fuentes, que en mi caso fue así, para poder llegar al fondo de la verdad. Y en ese libro de Carrero Blanco, pues afortunadamente encontré a una juez que era la que tutelaba y la que de alguna forma vigilaba el sumario de Carrero Blanco, que está ahí en un almacén perdido en Guadalajara, y ella me autorizó a poder acceder a ese sumario. Después, el Ministerio del Interior también me dio permiso, de manera extraoficial, para acceder a los documentos de las declaraciones de los terroristas de ETA cuando fueron detenidos en Madrid, en la Operación Lobo, que ahí se explicaba cómo había sido el atentado. Y por último, en algo verdaderamente paradójico, que nosotros a 5 kilómetros de la Moncloa tengamos un gobierno, ya sea hemos hablado de que es un gobierno que es desde el año 78, ninguno ha desclasificado ningún documento, que a través, y esto es lo paradójico y lo sorprendente que a ustedes les debe llamar la atención, que el periodista a través de un procedimiento epistolar mande una solicitud a un departamento de Estados Unidos, de Washington, que hay una ley de libertad de información, el Acta de Libertad de Información, y que yo solicite a un país extraño a España documentación sobre el atentado de Carrero Blanco que disponía en aquel momento la Embajada española y que, por tanto, estaba en los archivos del Departamento de Estado norteamericano, y que en un plazo de 25 días recibí un sobre naranja con 100 o 200 documentos sobre la visión y sobre la información que tenían los americanos de aquel atentado. Eso es lo más sorprendente, que aquí tengamos los muros bien colocados y fuertes y que fuera nosotros podamos acudir a esa información. Pero voy a terminar, Ginés, porque ¿cuánto tiempo llevo ya? Ya te has pasado mucho. ¿Me he pasado? Bueno, pues sí. 2 minutos acabo. No voy a llegar al tiempo de Arias, pero bueno, de los 2 minutos me paso. No, sobre todo vamos a hablar de futuro. El Gobierno aprobó antes del verano un anteproyecto para de alguna forma intentar resolver esta asignatura pendiente, pero como siempre, pues no digamos después de la reivindicación periodística, como siempre, pues se queda a medias tintas y van a hacer un engendro de ley que va a servir para poco, porque solamente van a desclasificar documentos anteriores, eso es lo que se prevé, después ya veremos, anteriores al año 78, y después a partir de que se aplique la ley que quieren aprobar ya en esta legislatura, no creo, pero que van a marcar 4 tipos de documentos y los más interesantes le van a aplicar un periodo de 50 años más una prórroga de 14 años, que son 64 años, para que nos podamos enterar de lo que ha sucedido. Por ejemplo, el 11M, hemos hablado de que hay documentos desclasificados en la investigación de la Audiencia Nacional, pero hay muchísimos más documentos, sobre todo en la Guardia Civil, en la Policía, que están sin desclasificar y que tampoco han pasado por el sumario de la Audiencia Nacional. Ese anteproyecto de la Ley de Información Clasificada, he anotado alguno de los párrafos, y termino, de esa ley, que es la parte más represiva, que es la que van a impedir a los periodistas de alguna forma desvelar. Si yo ahora desvelara con esta ley los documentos del CSIC del año 97 en el diario El Mundo, pues podría recibir multas que oscilan entre 50.000 euros y los 3 millones de euros, aparte de una responsabilidad penal que se podría derivar y que, por tanto, tendría algún efecto de tipo penal. Y además, según la nota de presidencia en la que anunció el ministro Bolaños esta ley, entre las infracciones muy graves que pueden dar lugar a la máxima sanción se encuentra, por ejemplo, la difusión por cualquier medio de información clasificada en las categorías de alto secreto o secretos, el acceso a la información de dichas categorías sin tener la correspondiente habilitación.
Luego eso, de alguna manera, poco va a resolver lo que exigimos los historiadores y los periodistas para que haya esa transparencia, para que la historia de España se pueda contar, y más nuestra reciente historia reciente de España, sin páginas en blanco, que sepamos los grandes acontecimientos de la transición y no nos perdamos en buscar fosas que, con mucho respeto, porque la ley, la desclasificación de partidos de documentos secretos también lo que hace es recordar a las víctimas cuando se ha vulnerado lo que ha sido lo que es los derechos humanos. En Chile eso lo resolvieron ellos rápidamente. La ley de secretos protege siempre lo que son las ilegalidades, y nosotros lo que reivindicamos es reivindicar los derechos humanos, las víctimas, que conozcan, por ejemplo, los muertos que hubo en Vitoria, en los hechos de Vitoria, los 27 muertos del Orgal y otros muchos españoles que han quedado, 300 casos sin resolver de ETA todavía. Luego, todo eso solamente se puede llegar hasta el final teniendo esa transparencia informativa y con una colaboración del Ejecutivo para desclasificar los documentos. Muchas gracias, y voy a intentar con la organización volcar en su página web la ponencia que he preparado, por si les interesa a ustedes, pues tendrán más información. Buenos días y muchas gracias. Muy bien, Manuel. Pues mentiras y secretos. No, cintas de vídeo no. Y ahora la curiosidad. Teresa Viejo es escritora, periodista, conferenciante y creadora del Instituto de la Curiosidad. Pero si tienen ustedes precisamente curiosidad por saber qué es eso, mejor la escuchan a ella ahora. Además, se ha formado en comunicación no violenta y mediación, imparte talleres y masterclass en liderazgo y comunicación en distintas universidades y es la creadora del modelo Liderazgo Curioso. Teresa también es directora desde hace 10 años de La Observadora en Radio Nacional de España, directora de documentales y programas de televisión en Televisión Española, Antena 3, Telemadrid, el canal de Castilla-La Mancha Televisión. Fue la primera mujer en dirigir un matinal radiofónico y una revista de información general como Interview, y además es creadora del podcast Mente Curiosa, Mente Joven. Autora de 8 libros, 4 ensayos y 4 novelas traducidas a varios idiomas. Por ejemplo, La memoria del agua ha sido adaptada a una serie de televisión española. El último de sus libros se dirige a potenciar la curiosidad como la gran competencia del siglo XXI. La niña que todo lo quería saber. La curiosidad, claves para una vida más inteligente y feliz. Además, ella forma parte del consejo editorial de Más, Mujeres a Seguir, donde publica artículos de opinión y posee un blog llamado La Maestra de la Curiosidad, en la página web mujer.es. Y por si todo esto fuera poco, además es embajadora de buena voluntad de UNICEF. Teresa, cuando quieras. Muchas gracias. Pues fijaos que yo, después de escuchar a mis compañeros, he pensado que lo mejor que puedo hacer es contaros un cuento. Venga. Y al fin y al cabo, los seres humanos, desde que somos eso, seres humanos, y compartimos nuestras historias, antes de que existiera la imprenta y los libros e Internet y los teléfonos móviles, las historias las contamos de forma oral. Y esta es una leyenda cherokee que a lo mejor alguno de vosotros o vosotras conocéis. Un abuelo conversa un día con su nieto y le dice: mira, hijo, quiero que sepas que en nuestro interior hay un lobo blanco y un lobo negro. El lobo blanco tiene apertura respecto de lo que no es lo que él piensa. Es flexible, es empático, es compasivo, es generoso, es bondadoso. Observa las situaciones desde arriba antes de responder, piensa antes de responder. El lobo negro es agresivo, especialmente violento cuando alguien le lleva la contraria. Está defendiendo siempre con virulencia su lugar, su posición. No le gusta que le lleven la contraria. Y el lobo blanco y el lobo negro están siempre en colisión,
están luchando. Y el nieto dice, ya abuelo, pero cuéntame el final del cuento. ¿Quién de los dos lobos gana? Y el abuelo responde al nieto, aquel a quien tú des más poder. ¿A quién estamos dando poder en este momento en nuestra sociedad? Al lobo blanco que escucha, que se abre al otro de forma empática, que tolera, que es sensible, o al lobo negro que alimenta la negatividad, la polaridad, la confrontación, la agresividad. Esto que os cuento no es baladí, porque, mirad, Ana antes ha dado un dato que me parecía importantísimo. Cada vez hay más personas que se alejan de las noticias, de lo que contamos. De hecho, hay una correlación importantísima entre el mensaje negativo, la sobreexposición a esas noticias y el malestar social. El Instituto Reuters nos cuenta que el 35% de las personas no quieren conocer las noticias, no ven los informativos, no leen los periódicos, no escuchan la radio para escuchar información, sí otras cosas. Me diréis, ¿y cómo saben lo que pasa? Bueno, a través de las redes sociales, les llega quizá un WhatsApp, escuchan podcast, qué sé yo, pero esa comunicación incendiaria que alimenta la emoción negativa de la propia sociedad no la quieren, la rechazan. El año pasado era el 32% y la cosa va en aumento. Esta misma semana, hace un par de días, conversaba yo con un grandísimo actor español, por cierto, me alegra muchísimo, nominado a los premios Goya, y me decía, Teresa, yo apagué la televisión la primera semana de la pandemia en este país y nunca más la he vuelto a encender. No la necesito. Cuando esto sucede, uno puede pensar, bueno, a mí no me afecta, no me importa, es la sociedad, son los otros, vale, bien. ¿Te pasa algo a ti cuando estás escuchando continuamente mensajes negativos? Este es un cerebro humano. Es formidable, es una máquina casi perfecta, donde suceden muchísimas cosas. Hay más de 100.000 millones de neuronas en él. Y dentro de las neuronas están las sinapsis, las conexiones entre ellas. Y esas especies de chispitas, las habéis visto, esas ramificaciones chiquititas que se llaman dendritas. Y luego otras más largas, que son los axones. Y todo eso tiene que funcionar de forma perfecta. Ahora bien, cuando un cerebro humano está sobreexpuesto a los mensajes negativos, a la negatividad, a la agresividad, esto, que es su estructura, y el funcionamiento de él se ve alterado. No solo eso, no es solo nuestro cerebro. Toda la información negativa que vamos acaparando, acumulando los seres humanos, se deposita sobre nuestros genes, que a veces se activan de forma inesperada y otras veces se desactivan. Y esto no es ciencia infusa, se llama epigenética. Ya lo sabemos desde hace tiempo reciente. Ya sabemos que si vamos a padecer una enfermedad u otra no depende solo de nuestra genética. Hay un porcentaje que tiene relación con ella. El resto es lo que vivimos, lo que percibimos, la manera en la que nos enfrentamos a la realidad, cómo gestionamos todo lo que sucede. Y esto no es solo social, es personal. Está en mi propia mirada, en la manera de contemplar todo lo que yo vivo y todo lo que yo siento. Entre el siglo III-IV antes de Cristo, en Grecia se crea la Escuela de la Medicina y la Filosofía. Trataban los griegos de indagar, investigar, de qué manera se relacionaba la conducta humana, nuestro comportamiento, lo que vivíamos y nuestra salud. Y yo me pregunto, si esto pasaba entonces, ¿qué ha pasado en el camino? ¿Por qué nos hemos olvidado de ello? En el año 2006, unos científicos, neurocientíficos de una universidad neoyorquina, se plantearon identificar qué áreas del cerebro quedaban especialmente dañadas cuando estábamos sometidos a un estrés que podemos entender como corrosivo, como permanente. Lo que hicieron fue juntar un montón de ratas a las que durante 21 días y durante 6 horas diarias se les privaba de cualquier tipo de movimiento. No puede ser nada más estresante para un ratón, una rata de laboratorio, que estar quieta, porque ellas están preparadas a jugar, moverse en las ruedas, indagar lo que sucede en sus laberintos. Pasados esos 21 días, que como sabéis es el tiempo que necesitamos para generar un hábito, se comparó su cerebro a quienes
insisto, a un cerebro a los que se había sometido a un estrés oxidativo con otros ratones o ratas que seguían haciendo lo mismo. Había distintas áreas afectadas, pero muy especialmente el córtex prefrontal, es decir, las dendritas. Las ramificaciones eran mucho más pequeñas y además la densidad neuronal de ese córtex prefrontal había disminuido. También había afectación en el hipocampo y en la amígdala. ¿Qué significa eso? Pues de forma práctica que cuando estamos sometidos a un estrés continuo, ese estrés que despiertan los mensajes negativos continuamente, tenemos menos capacidad de respuesta frente a todo lo que pasa. Alguna vez seguro que vosotros o vosotras sentís que os cuesta concentraros, que os cuesta ordenaros, que no sois capaces de mantener la memoria tan viva. Ese es el estrés oxidativo. Y yo podría estar contribuyendo con esto que os cuento también a esos mensajes negativos si no os dijera que, wow, tenemos esto dentro de nosotros. Una caja de herramientas también perfecta. Se llaman fortalezas humanas. Depende de la escuela de psicología, podemos tener entre 20, 24, 40. Yo, que estoy doctorándome en psicología, me siento muy alineada con la escuela de psicología positiva. Considero que tengo 24, igual que vosotros, fortalezas humanas y una formidable que abre la caja. Se llama curiosidad. Me gusta identificarla como la llave de esa caja. Cuando activamos la curiosidad, ¿sabéis lo que pasa? Que somos capaces de reforzar justo esas áreas del cerebro que se erosionan cuando sentimos miedo ante todo lo negativo que nos rodea. 10 años después de esa investigación del año 2006, en la Universidad Rockefeller, en otro lugar, en la Universidad de California, un neurocientífico investigó qué pasaba en el cerebro humano cuando estaba muy viva la curiosidad. Maravilloso. La curiosidad creó una especie de triángulo, me gusta decir que es un círculo virtuoso, un triángulo equilátero perfecto. Es capaz de estimular 3 áreas del cerebro: núcleo caudado izquierdo, córtex prefrontal y circunvoluciones del hipocampo. Insisto, todo lo que erosiona el mensaje negativo, la curiosidad lo refuerza y lo potencia. ¿Qué hace? Que tengamos después cambios en nuestra manera de entender las cosas. Cuando nos abrimos a la curiosidad aprendemos cosas. Por tanto, nuestra cognición se remodela, cambia la conducta después. Obvio, yo no me comporto igual cuando no sé algo respecto de cuando ya lo sé. Y esto es fantástico, estamos secretando dopamina. ¿Queremos menos cortisol en la vida? Sí. ¿Queremos miedo? Sí. ¿Cómo lo logramos? Estimulando la dopamina y la serotonina y sustancias antiinflamatorias, es decir, desplegando la curiosidad. Esto no es tan simple como para pensar que yo os sugiera que os pongáis unas gafas de color rosa. No, no va de esto. Esto va de algo esencial. Todo lo que pasa admite miradas, todo. No hay una realidad monolítica, es mentira. Y depende mucho de la mirada subjetiva que le demos cada uno de nosotros. Depende mucho de la voluntad que tengamos para apreciar, para identificar nuestras fortalezas a través de la curiosidad, optimizarlas y expandirnos como seres humanos. Mirad, tenemos exceso de esto. De esto nos sobran las noticias. Queremos soluciones. Hay un modelo de periodismo que me gustaría que pudiéramos analizar aquí en este ratito, y si no ya os lo dejo encima de la mesa para que indaguéis, que se llama así: periodismo de las soluciones. Y nos dice a los comunicadores o a los periodistas, les dice: la misma energía, las mismas ganas, el mismo tiempo, el mismo dinero que tú implementas para desarrollar una investigación, corrupción, un crimen, lo que quieras, dedícalo a trasladar a la ciudadanía la solución de eso. ¿Se hace en España? Lo dejo en el aire. Que quienes son responsables de los medios respondan cómo están contribuyendo a co-crear una sociedad justa, igualitaria, sostenible, empática y compasiva. A veces me preguntan quienes están estudiando periodismo, ¿y yo qué tengo que hacer para desarrollarme en esta profesión y alcanzar el éxito?
Y yo les digo, muy bien, soy un trabajador de la indagación. Ah, ya lo soy, hago preguntas. Oh, eso no es indagar. Hay que utilizar la lupa con todo el sentido. Hay que contribuir. Y se hace desde lo apreciativo. La indagación apreciativa es es un cambio de paradigma realmente. Es otra manera de estar en el mundo, y estoy certificada en esa herramienta, y al mismo tiempo sirve para utilizarla en las organizaciones y en el acercamiento a las personas. Cuando tenemos una curiosidad genuina, con interés, sin juicio al otro, ya no son sombras, no son números, son personas con sus historias detrás. Alguien me puede decir, Teresa, es que lo que estamos viviendo es durísimo. Ah, y no ha sido duro lo de otras historias o otros momentos de la humanidad. Durante la pandemia releí algunos libros que fueron importantes en mi vida, y uno de ellos, no sé si lo habéis leído aquí, es necesario leer ese libro, es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. ¿Alguien ha leído ese libro? Sí, muy bien. Viktor Frankl, creador de un modelo de análisis psiquiátrico neurológico llamado logoterapia, estuvo cautivo en distintos campos de concentración durante todo ese tiempo terrible de la historia de la humanidad. Perdió a su mujer, a sus padres, sus hermanos, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo salió? En lugar de hundirse en la depresión, que sería lo más lógico, trató de sanar sus heridas en un pequeño apartamento donde escribió un libro magistral necesario para cualquier ser humano que quiera transformarse, desarrollarse y transformarse. Cogí el libro de mi estantería en uno de esos días de la pandemia y de forma fortuita lo abrí en esta página. Decía Viktor Frankl, aparte de aquel extraño sentido del humor, herramienta para sobrevivir formidable, otra sensación se apoderó de nosotros, la curiosidad. Con ella lográbamos distanciar la mente de la realidad circundante y así se facilitaba el contemplar lo real con cierta objetividad. Si la curiosidad servía a quienes estaban en campos de concentración para sobrevivir, ¿cómo no va a ser la gran herramienta en este siglo XXI? Necesitamos curiosidad para indagar ante cualquier circunstancia en la que nos enfrentemos en nuestra vida, qué aprendemos de ella, qué tenemos dentro, qué debemos de fortalecer, cómo conectar con los demás, qué sé yo, para estar en modo aprendizaje continuo. Y sí, ya lo sé, da mucho miedo lo incierto, pero es que vivir es gestionar lo incierto. Es que no hay otra manera de enfrentarnos a esta cosa que se llama vida. Lo podemos hacer como este hombre, cabizbajos, metidos en nosotros mismos y nosotras mismas, muertos de miedo, paralizados, o poner cara de asombro y decir, wow, ¿qué aprendo yo de esto? Porque no hay otra vacuna más eficaz contra el miedo que nos despierta lo incierto que la curiosidad. Hace 10 años paré mi vida. La paré. Abrí un paréntesis y me hice preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú estás dejando huella en los demás? ¿El trabajo que haces impacta? ¿Cómo impacta? ¿Tú impactas desde un programa de televisión con cierta notoriedad, en fin, donde te ponen unos trajes estupendos y unos maquillaje? ¿Contribuyes a co-crear una sociedad eso, justa, equitativa, compasiva? No, ese no es el camino. Cada uno tiene su camino, ¿eh? El mío fue arduo, trabajoso, de investigación, de mucha indagación, de mucha formación, y entendí que había otras maneras de contribuir. Este es mi proyecto ahora. Contribuyo a esta sociedad despertando la curiosidad en personas, equipos humanos, organizaciones, instituciones públicas. Y a todos os digo lo mismo. La vida es un formidable camino, fantástico. Y en ese camino estamos en transformación continua, porque eso es sentirse vivo. Nadie puede pensar que no ha cambiado respecto de cómo era a los 20 años. ¡Qué bien, estupendo! Cambiamos, evolucionamos. Y durante todo ese camino vamos a establecer conexiones fantásticas, fantásticas. La curiosidad es una manera de conectar unos con otros. Así que, ¿me dejas que haga una cosa? A ver. ¿Os podéis poner de pie, por favor? Venga. Puede que quienes estáis aquí ya os conozcáis. Puede que al lado haya una persona con cierta confianza. Ahora bien, incluso con las personas a las que conocemos mucho, gracias por levantaros, por cierto,
Incluso con las personas a las que conocemos mucho, nunca terminamos de establecer ese contacto genuino. Es decir, nos cuesta mostrarnos como somos. Suelo decir a las personas que presentarnos a los demás no es decir que pone nuestra tarjeta de presentación. Por cierto, reventemos las tarjetas de presentación, no sirven para nada. Contemos a los demás algo de verdad, de lo nuestro, de la esencia. Os voy a pedir que elijáis a la persona que tenéis a la derecha, a la izquierda, delante o detrás, os presentéis diciéndole algo genuino que nunca le hayáis contado. Y empiezo yo para que lo entendáis. Ginés, yo soy Teresa y soy Paz, persona altamente sensible. 1 de cada 25 lo somos. Aquí tiene que haber unos cuantos. No lo sabías, ¿verdad? No. Bueno, pues ya lo sabes. 1, 2, 3, ¡adelante! ¡Venga! Lo de los besos va de... Esto vaya, los besos vaya como de añadido, ¿no? La que ha liado. Bueno, esa conexión real es la que nos conecta con la esencia humana, de verdad. Gracias por este pequeño experimento y seguimos. Gracias. Gracias. Bueno, pues mentiras, secretos y la curiosidad. Nos queda muy poquito tiempo porque llevamos toda la mañana ya con retraso, pero bueno, la intervención de Teresa ha dejado algunas cuestiones en el aire y me gustaría que charláramos un poco por ahí. Por ejemplo, Manuel, aquí estamos exponiendo diferentes ponencias, puntos de vista. Estamos hablando de periodismo, como periodistas, como comunicadores, en el caso de Inocencio, pero ¿qué pasa con nuestra responsabilidad? Quiero decir, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros si es que tenemos que hacer algo a la hora de ponernos aquí delante y hablarles a los demás? Hombre, yo creo que la responsabilidad se cubre en lo que es la deontología y el comportamiento diario de cada profesional y también tu comportamiento como persona humana ante la vida y ante esas personas que, como Teresa ha levantado aquí y ha citado por un momento, pues no conoces, ¿eh? Entonces, eso es importante. Pero cada uno tiene que limitar su responsabilidad. Para mí, por ejemplo, mi responsabilidad es lo que he desarrollado en mi exposición, que es contribuir ante la opinión pública a descubrir lo que se quiere ocultar. Entonces, para mí, como todo se complementa, lo que hace Teresa. Teresa es mi predecesora en la revista Interview. Cuando yo llegué allí, tenía los cajones llenos de reportaje y me facilitó mi trabajo. Yo hice otro periodismo diferente, pero nos complementamos. Entonces, el señor Inocencio Arias, desde el DIRCON del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues hacía otro tipo de actividad, ¿eh? Entonces, lo importante es que hay muchos tipos de periodismos y muchos tipos de actividades periodistas. Yo nunca quiero que cierren la revista Pronto o el Hola. Hacen y cometen... Vicente lo ha explicado muy bien, cuando lo de la importancia, y claro, cada uno tiene que respetar lo que otros, siempre con la verdad por delante. Entonces, la revista Pronto, el Hola o la revista del Corazón entretiene a la gente, siempre que no mientan, siempre en que no sean viscerales, que no transgredan la intimidad de la gente, allá pues muy divertido. Los periódicos deportivos, pues me encantan, pero yo no soy de los numantinos que dice el único periodismo que vale es el periodismo de investigación y tal. No, todo se complementa. Pero, por ejemplo, en tu caso, Inocencio, tú, por ejemplo, has desvelado aquí, has hablado mucho de las mentiras, ¿no? Pero, ¿tú cómo crees que se pueden combatir las mentiras hoy en día? Las mentiras en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Cómo se pueden combatir las mentiras? Hombre, depende de la situación de que estés hablando. Si estás hablando del partido de fútbol de ayer, pues tienes que decir claramente no me gustó porque estaba mal planteado y porque Luis Enrique se equivocó de arriba abajo.
Si quieres plantear un problema político, el modo de combatir las mentiras es no votar al mentiroso. En la democracia, el modo de premiar o castigar al que lo hace de una forma u otra, lo que hace bien premiar y el que lo hace mal castigarlo, es no votarlo. Esa sería la solución. Ahora tú me dirás, ¿pero qué? ¿Hay que esperar cada 4 años? Hombre, una democracia, claro que hay que esperar cada 4 años. Ahora, tienes formas de manifestar que esa persona te está agradando lo que hace o lo que dice, o te está desagradando. Tienes forma, lo dices en público, si estás en el mundo de la prensa lo escribes, estás en la radio igual, pero y luego cuando hablas en público cualquier cosa, primero tienes que plantearte si quieres transmitir un mensaje o no. Quieres transmitir un mensaje, tienes que hacerlo de forma honesta y amena. Si lo que te importa es solo contar unos chistes, entonces no te preocupa eso. Pero en fin, en una democracia, en una dictadura es más complicado. Los que estén descontentos con Putin están más complicados que los que estén descontentos con Biden o con Felipe González, porque en Rusia no puedes manifestar libremente lo que quieres porque te la cargas. Ahora, en una democracia, pues se protesta educadamente y luego votas o no votas. Ya. Manuel quería puntualizar. Muy rápido. Una cosa es la mentira política y otra cosa es la mentira periodística. El periodista, desde el momento que miente, ya no se puede llamar periodista. Pero, desgraciadamente, en España la capacidad jurídica, lo que es el aparato judicial, es muy lento y es caro y a veces muy ajeno al ciudadano. Si yo lo digo aquí públicamente y no tengo ningún deshonor en decirlo, yo he acudido ante jueces en esos grandes casos que he dicho que he publicado, pues me he sentado en el banquillo unas veces, afortunadamente, como testigo y he colaborado con la justicia entregando documentos, pero otras veces me he sentado hace poco en Barcelona con el trotskista magnate Roures, que me presentó una querella, que la gané, afortunadamente, hasta la fecha lo he ganado todo, pero la mentira también se puede combatir judicialmente. Y si hubiera un procedimiento flexible y rápido, hay muchos ciudadanos que a veces se ven impotentes por lo que era el tema de la mentira. Yo incluso una noche en Televisión Española me tuve que defender de un tuit que decía una mentira de lo que yo había dicho en directo, que eso es lo peor, ¿eh? Entonces, si tú no tienes medios para poderte defender, hoy día no solamente el periodista te puede crear un problema, sino las redes sociales. Hay gente que le desean la muerte a otros a través de las redes, que expanden el odio de una manera incontrolada. Eso tendría que tener una persecución judicial. Y tú, Teresa... Yo quería coger sí, el hilo pero de vamos a terminar ya. Bueno, o sea que soy súper breve. Te dejo decir lo que tú quieras. No, pero yo quiero coger el hilo de lo que estaba contando Manuel. Y vivimos en una democracia y eso nos permite solidificar, trabajar nuestro propio criterio. Porque evidentemente el hecho de tener acceso a una información que nos llega desde múltiples caminos, y uno de ellos son las propias redes, tiene también que exigir por parte del ciudadano esa elaboración de su propio criterio, porque si no es fácilmente manipulable. Yo recuerdo los primeros momentos de la pandemia cuando llegaban a través de WhatsApp unas cosas, un día había que comer manzanas y el día siguiente provocaban la extensión del virus. Decíamos, ¿pero dónde? Hemos perdido el sentido. Pero lo hemos perdido porque no hemos hecho el pequeño trabajo de pensar, voy a validar esto como ciudadano, a ver de dónde lo han dicho. Yo a veces lo digo. Esta misma mañana alguien me ha dicho, he leído tal y digo, ¿dónde lo has leído? ¿Cuál es la fuente? No me sirve cualquier comentario o un tuit que ha colgado determinada persona. Y en cuanto a la responsabilidad, y termino, es que para mí esto es importante. Nadie puede ser buen profesional si es una mala persona. La responsabilidad es ser buena persona. Gracias. Además, el mayor castigo contra un medio o contra un periodista es apagar la tele, apagar la radio, no ir al kiosco y comprar más ese medio y no cliquear más ese periódico digital. Ese es el mayor castigo. Después hay otras vertientes que son ya las judiciales. El periodista, y yo se lo aseguro a ustedes, porque he recibido muchas presiones a lo largo de mi vida, no tiene patente de corso. Y afortunadamente vivimos en un sistema democrático que los excesos se deben pagar. Y yo soy el primero que hago autocrítica. Afortunadamente, ya les digo que si buscan por donde busquen, jamás he perdido un juicio. Y Teresa tampoco. Tampoco, efectivamente. Gracias. Muy bien, pues
lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a los tres por estar aquí esta mañana y espero que sus comentarios, sus opiniones y lo que nos han contado hoy aquí, pues por lo menos les haya servido un poquito de algo. Muchas gracias a todos. Gracias.